Muy bien, está iniciando entonces la grabación. Bien, entonces para este día vamos a desarrollar la guía 1 de la subproblemática 4, que es el origen y evolución del ser humano. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, que estudiemos las teorías más trascendentales que explican el origen de la Tierra y la evolución de la vida y sus diferentes partes. Entonces vamos a ver una teoría que explique cómo se pudo originar el sistema solar. Luego vamos a describir las teorías sobre la biogénesis y después vamos a describir o explicar el concepto de la evolución e identificar características, ¿verdad?, del proceso evolutivo. Muy bien, entonces, en el caso de la hipótesis del origen del sistema solar, hay una teoría en la que, bueno, de hecho hay como una imagen ahí, ¿verdad?, de cómo se originó el sistema solar, en la cual explica que hubo una gran esfera que explotó, ¿verdad? Y entonces al explotar distribuyó gases. Ahora dice que esa esfera estaba como en el centro y a su alrededor estaban todos esos gases y giraban. Entonces, a medida esos gases llevaban esa velocidad, eso fue haciendo que se fueran haciendo agrupaciones, ¿verdad? Que se fueron haciendo agrupaciones mientras giraban, y fue así como, por ejemplo, se formó el Sol, ¿verdad? De una masa que se empezó a agrupar y empezó como a hacerse más grande y a formarse o a tener esa gran cantidad de energía, ¿verdad? Y así fue como se fueron haciendo las estrellas. El Sol es una estrella, ¿verdad? Entonces, luego dice que este disco se iba condensando hacia el interior y se incrementó el giro en la región central, ¿verdad? Entonces, eso generaban fuerzas que provocaban siempre un giro, ¿verdad? Iban provocando siempre un giro y como que en el centro del giro era más caliente, en las afueras era más helado, entonces se empezaron a formar condensaciones, ¿verdad? Entonces, el centro constituiría lo que era el Sol primitivo y las condensaciones de alrededor pues serían los planetas, la luna, ¿verdad? Los asteroides, ¿verdad?, que se fueron formando alrededor del Sol debido a esa rotación, ¿verdad? Entonces, con esta teoría se estima que el Sol, los planetas, los asteroides y la Luna se pudieran haber formado hace 4.800 millones de años. Licenciada, ¿Sí? disculpe una consulta. En el texto que usted nos envió hay un texto que dice que la existencia más antigua se ha detectado en una roca con una antigüedad de 3.300 millones de años. Entonces esto no estaría del todo correcto en base a lo que usted nos decía. Es que vaya, es que vean, esta es la diferencia, que esta es una teoría que explica el origen del sistema solar, o sea, el origen del Sol y de los planetas. Ahora, usted está hablando o haciendo referencia de ya
los primeros especies de vida dentro de uno de los planetas, que es el planeta Tierra. Entonces, esa ya es la teoría de la biogénesis, del origen de la vida. Entonces, lo que trata de explicar esta teoría del origen del sistema solar es que el Sol y los planetas pues se formaron muchos, aquí sería quizás como 1.000 millones de años antes de que iniciara los primeros signos de vida en el planeta Tierra. O sea que pasó aproximadamente 1 millón de años en el cual no hubo vida en la Tierra. Entonces aquí dice, ¿verdad? Puede ser, acuérdense que estas son hipótesis, ¿verdad? Puede ser que el Sol y el planeta se hayan formado hace 4.800 millones de años, ¿verdad? Y que el primer, dice aquí, ¿verdad? La existencia más antigua tiene una antigüedad de 3.300 millones de años, ¿verdad? Entonces, por eso dice que ahí hay 1.000 millones de años que no se sabe qué fue lo que pasó entre el origen de la Tierra y el origen de la vida, ¿verdad? Gracias, licenciada. Bueno. Hay una compañera que como que la sacó el sistema y ya no pudo volver a entrar, ¿verdad? Muy bien. Pero esperemos que siga tratando. Bien, ahora veamos ya las teorías del origen de la vida, ¿verdad? Porque acuérdense que Génesis es origen y bio es vida. Entonces, acuérdense que son los seres humanos, ¿verdad? Los que siempre han tratado de dar respuesta a esas preguntas, como dice que es el misterio de los misterios, y sin importar, dice, el avance científico o cultural, pues siempre las personas pues han tenido esas dudas y han tratado de dar respuesta a cómo se originó la vida en la Tierra, ¿verdad? Y que estas teorías se enfocan más que todo en el hecho de creer en lo que se ve, ¿verdad? Entonces no podía entonces la teoría creacionista ser la respuesta porque a ese Dios creador no lo pueden ver, ¿verdad? Entonces por eso se dio esa búsqueda de la respuesta. Entonces, la teoría quizás más antigua que se detecta como tal es la teoría de la generación espontánea, que la plantea Aristóteles, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, entonces la teoría plantea que los seres vivos se generaban de forma repentina o espontánea a partir de sustancias inanimadas, ¿verdad? Es decir, de que ponían, aquí habla de un experimento en la cual pusieron unos granos de maíz en ropa sudada y empezaron de repente a ver ratas ahí. Entonces, era como que, pues sí, las ratas surgieron de esa materia inanimada que era el maíz y la ropa, ¿verdad? A veces pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿será verdad? O si pensamos en las cosas, por ejemplo, se deja un pan eh, o un alimento por mucho tiempo, ya sea afuera de la refri o dentro de la refri, empiezan a crecer en ellos lo que hoy conocemos que son microorganismos, ¿verdad? O sea, realmente son formas de vida microscópicas. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, ¿verdad? Y descomponen ese alimento, ¿verdad? Pueden formarse gusanos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene esa contaminación? ¿Verdad? Entonces, sin duda viene
así como se comprobó que Francisco Redi refutó esta teoría, ¿verdad? De que hay otros seres vivos que llegan y contaminan, digamos, ese alimento o esa área, y entonces eso genera la aparición de otro ser vivo, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? En este trozo de carne que está aquí destapado, pues llegan las moscas depositan sus huevos, luego en la carne le aparecen gusanos y de ahí salen otras moscas, ¿verdad? Entonces, pero esa detallado, ¿verdad? Esa descripción detallada de lo que hace la mosca, de cómo deposita los huevos, que de ahí salen las larvas, pues ellos no lo conocían, ¿verdad? El ciclo de vida de la mosca, ¿verdad? Este, igual cuando pusieron el maíz y la tela, pues lo que pasó fue que ellos no vieron cuando llegó la primera rata y ya se quedó ahí porque seguro había mucho maíz, ¿verdad? Y entonces eso generó que más ratas llegaran y que rápidamente pues se formara este, una colonia de ratas ahí, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo fue que ellos detectaron de que no era espontáneo? Bueno, porque hicieron un experimento y así como dejaban alimento este, destapado, había otro que lo dejaban bien sellado. Entonces, en los que estaban sellados, no nacían moscas, ¿verdad? No nacían larvas. En el caso del central, porque aquí el de en medio, si ustedes ven, lo han tapado, pero como quizás como no es un sello hermético, las moscas siempre perciben el olor y al final ahí siempre se forman larvitas, ¿verdad? Luego, este, viene Pasteur, Luis Pasteur, él descubre los microorganismos. Él descubre esos seres, o como él le llamó, esos animalículos, este, esos seres vivos que estaban en el agua y que contaminaban el agua, ¿verdad? Y él pudo aislar a esos microorganismos. A raíz de eso, él empezó la generación de la... Él llegó a ver que ese microorganismo, por ejemplo, era el que causaba la tuberculosis, ¿verdad? Y se hizo la vacuna, ¿verdad? Entonces, así fue como se refutó la teoría de la generación espontánea. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda? Sí, licenciada, disculpe, otra Sí, pregunta. sí. En la teoría de la biogénesis, Aristóteles menciona un principio que es el principio activo, pero si Ujú. no mal recuerdo, serían un principio activo y un pasivo, ¿verdad? No sé si me los podría explicar porque en el texto sí no lo menciona a fondo, sino que solo los menciona. Ajá, sí. Aquí en el caso que ponen, ¿verdad? En relación a la ropa sudada y el maíz, ellos pensaban que el sudor era el principio activo y el pasivo pues tendría que ser el maíz, ¿verdad? Ellos pensaban que como un principio activo pues es el que tenía que llevar como lo que iba a dar inicio al surgimiento de la vida, ¿verdad? Entonces tendría que haber siempre como esa mezcla, quizás el principio activo era porque venía de un ser vivo, porque era sudor, ¿verdad? Y el maíz, pues que sería como una parte de la materia y que al juntarse, pues de ahí venían los seres vivos y pues ellos dejaban eso en un cuarto, entonces ahí llegaban las ratas, ¿verdad? Y es lógico, ¿verdad? Si aquí en nuestras casas, si uno no mantiene bien selladas las entradas de la casa, el techo, las ventanas,
o los desagües, entonces llegan estos animalitos, ¿verdad? Entonces para ellos pues esa mezcla de esos dos componentes pues era lo que producía la vida. Bien, espero que haya quedado resuelta la duda. Pasamos ahora a la teoría cosmozoica, ¿verdad? Esta teoría pues lo que dice es que los seres vivos llegaron del espacio, que puede ser de otro planeta, que podía ser de un meteorito y que vinieron en forma de bacteria o de polvo cósmico, o esas bacterias las pudieron haber traído pues extraterrestres o platillos voladores, ¿verdad? La cuestión es que esta teoría en sí no responde, entonces esta cuestión sobre el origen de la vida solo lo mueve hacia otro planeta, ¿verdad? Porque entonces si de otro planeta lo trajeron, entonces ¿cómo se originó la vida en ese otro planeta? En el caso de la teoría creacionista, ¿verdad? Que hay un ente espiritual supremo que es inmaterial, es decir, que no se puede ver, que no se puede palpar, ¿verdad? Por eso es espiritual y que es el que ha creado todos los seres vivos, ¿verdad? Y que, pues como lo indica la Biblia, que fue creado en 6 días. Ahora, la teoría de la evolución química, digamos que ya es como una teoría la cual se ha fundamentado químicamente y se ha experimentado con algunos resultados, ¿verdad? Y por lo que la hace, ¿verdad? La teoría más aceptada en la actualidad. Algo que sí es interesante, ¿verdad? Que ustedes recuerden quién es el mayor exponente de la teoría, porque a veces las teorías se identifican también con quién la promovió, ¿verdad? En el de la generación espontánea dijimos que fue Aristóteles, de la cosmozoica y la creacionista pues no hay ningún ente específico, pero la teoría de la evolución química pues la propuso Alexander Ivanovich Oparin. Entonces, él sostiene, ¿verdad?, que la vida se originó como resultado de ciertos procesos naturales de autoorganización de la materia a través de millones de años. Y es que lo interesante que él pudo destacar es que la materia está conformada, lástima que no está aquí el esquema, ¿verdad? Si ustedes pueden ver aquí, pequeñas moléculas individuales empiezan a unirse y empiezan a formar moléculas más complejas, las cuales con el tiempo se van a desarrollar en estructuras celulares, ¿verdad? Entonces es lo que él propone, que ha habido una, a través del tiempo, ¿verdad? Una organización de la materia que fue produciendo, ¿verdad? Los, los, los seres vivos más simples, ¿verdad? Entonces, muchos científicos se han dedicado a, a, a comprobar esta teoría. Vale, primero, que deben de tener presente lo que plantea la teoría es que el inicio de esta organización de la materia se dio bajo las condiciones de la Tierra primitiva, ¿verdad? Que no son condiciones como las que tenemos ahora, ¿verdad? Porque la Tierra estaba llena de estos gases de polvo, ¿verdad? Y que estos polvos dice que tenían elementos radioactivos y que esto hace que en el calor de la Tierra o en el interior, perdón, de la Tierra haya mucho calor, ¿verdad? Entonces,
esta atmósfera primitiva, que de hecho, esta atmósfera, la teoría es que no tenía oxígeno. A este momento no tenía oxígeno. Entonces, ¿por qué no tenía que existir el oxígeno? Porque cuando hay oxígeno, como lo que sucede hoy, ¿verdad? Tanto los seres vivos como toda la materia se descompone. Y eso es en buena parte por la presencia del oxígeno. Entonces se cree que esta atmósfera primitiva no tenía oxígeno, ¿verdad? Entonces ya tenemos el ambiente. Era una tierra con una atmósfera llena de gases, elementos radiactivos, sin oxígeno y con mucho hidrógeno. Con mucho hidrógeno. Entonces, en ese ambiente, durante los primeros 1500, ¿sí? Entonces prácticamente ellos sobrevivían a través del hidrógeno. Ya no le escuché la pregunta. ¿Ellos qué dice, perdón? Sobrevivían entonces los organismos que estaban en ese entonces con hidrógeno. Vaya, es que esa es la cuestión. O sea, para ese momento no había seres vivos. O sea, aquí estamos hablando del momento previo al origen, cómo se originó la vida. Entonces, en ese momento, en ese tipo de atmósfera sin oxígeno, no había vida todavía. Pero la presencia del hidrógeno dice que fue lo que permitió que átomos individuales empezaran a unirse y a formar distintas moléculas, ¿verdad? Dice que son las primeras biomoléculas. Aquí habla de moléculas sillares, ¿verdad? Pero son las primeras moléculas estructurales, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver, ustedes ven acá en esta sección, aquí nos vamos a acercar, en esta sección aquí tenemos la atmósfera primitiva de la Tierra, donde hay energía, hay un gran calor, no hay oxígeno. Entonces, los átomos empiezan a unirse para formar moléculas. Entonces se forman ciertos precursores. Si ustedes ven, aquí tenemos en la figura 3 hay un pequeño esquema que los precursores del ambiente son las moléculas que son el CO2, el nitrógeno, ¿verdad? Y ellos se pudieron unir, ¿verdad? Y pudieron empezar a formarse metabolitos intermediarios para después ir formando las moléculas que actualmente conocemos como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿verdad? Entonces, a medida, acuérdense que esos son procesos que implican miles de años, ¿verdad? Entonces, en esta atmósfera primitiva se empezaron a unir los átomos y formar esas moléculas, ¿verdad? Que son las precursoras de los aminoácidos, los nucleótidos, que son los componentes que están en los núcleos celulares, los azúcares y las glicerinas. Entonces, estas moléculas necesitaban, o sea, se empezaron a formar por estas descargas eléctricas, ¿verdad? Y diferentes formas de energía, la luz ultravioleta, ¿verdad? Que fue la que empezó a generar como esa energía de activación para que se dieran las uniones, ¿verdad? Entonces, estas moléculas luego empiezan a unirse. Cuando estas moléculas individuales empiezan a unirse, empiezan a formar ya otros compuestos un poco más complejos, como los ribosomas,
¿verdad? Que ya son organelos de la célula, ¿verdad? Las enzimas, los microtúbulos y otros compuestos que son parte, ¿verdad?, de las células. Entonces, la teoría dice, ¿verdad?, que a medida que se van formando esos compuestos, eso es lo que da origen a las células, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo, en el océano primitivo, dice que se empezaron pues a formar numerosas sustancias proteínicas, parecido a los compuestos celulares, ¿verdad? Ahora, ¿cómo era que se detectaban estas agrupaciones, ¿verdad? Porque recuérdense que el agua y las sustancias o los compuestos lipídicos o compuestos orgánicos no se mezclan. Entonces, por eso es que ustedes ven que estos compuestos que se van formando se van agrupando y quedan juntos y no se mezclan con el agua. Entonces estos se llaman coacervados, ¿verdad? Y el coacervado empieza o absorbe, ¿verdad?, lo que hay a su alrededor para seguir formando más estructuras, ¿verdad?, internas. Claro que para que esto se diera, tenía que haber pasado millones de años, ¿verdad?, hasta que se generara pues el primer organismo vivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió después con los coacervados? Pues que se fueron haciendo más complejos, ¿verdad? Fueron creciendo, por así decirlo, ¿verdad? Y pues no se volvían a desintegrar o a mezclar con el agua, ¿verdad? Entonces, este coacervado, la teoría es que sería el que llegaría a ser una célula y que llegaría a formar un organismo unicelular que sería el origen de los seres vivos en la Tierra, ¿verdad? Y mientras se fue dando la formación de este coacervado, si ustedes ven, pues por tanto la atmósfera primitiva tendría que ir cambiando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que esta teoría se ha comprobado, ¿verdad? Porque varios experimentos, que por ejemplo Stanley Miller recibió el premio Nobel, es un científico, ¿verdad? Y él recibió el premio Nobel de Química en 1934 porque él generó en un ambiente cerrado esa atmósfera primitiva, ¿verdad? Y con fuertes descargas eléctricas se pudieron detectar la formación de ciertos compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces él fue el primero que pudo demostrar, como por así decirlo, esta teoría. Es decir, que si creando un ambiente de la atmósfera primitiva se empezaron a formar esos compuestos, entonces es probable que con los millones de años se haya ido generando pues esa organización y haya podido generarse la vida. Y luego Sidney W. Fox, que es un bioquímico norteamericano, él propuso, ¿verdad?, que es esto que se ve representado en el agua, porque los coacervados pues, se originaron en el agua, esto también se pudo dar en la Tierra, ya que la Tierra estaba densamente caliente a unos 1000 grados centígrados en la atmósfera primitiva. Entonces también pudiera ser posible obtener esas moléculas precursoras de la vida.
¿Tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, digamos que, pues, claro que hay todavía varios huequitos, ¿verdad?, de la teoría que nos llevará a demostrar cómo de la formación de estos compuestos orgánicos se llegó a formar una célula u organismos unicelulares y de ahí los organismos pluricelulares, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es el término de la evolución. Aquí en este caso ya no estamos hablando de una teoría que explique el origen de la vida, ¿verdad? Aquí no está refiriéndose al origen de la vida, sino que constituye el proceso o la explicación a través de la cual se dan los cambios a través de una población, ¿verdad? Es decir, así como concepto, la evolución es una serie de transformaciones parciales o completas que son irreversibles, es decir, que ya no pueden eliminarse de la composición genética de la población, o sea, cómo va cambiando genéticamente una población de una determinada especie, ¿verdad? Y que estos cambios han sido o se han originado debido a interacciones con el ambiente, ¿verdad? Eso en sí sería lo que es el proceso el concepto de la evolución, ¿verdad? Entonces es cómo han ido cambiando los seres vivos a lo largo del tiempo en determinada pues línea genética y por ende el hombre también, ¿verdad? Entonces, la evolución tiene las siguientes características. El proceso evolutivo, ¿verdad? Tiene las siguientes características. Primero, la continuidad en el tiempo, es decir, que estos cambios se han ido viendo a lo largo del tiempo. Y luego que tiene una enorme duración, o sea, para que se dé el cambio debe de pasar mucho tiempo. Luego que los mecanismos son irreversibles e irrepetibles, o sea que una vez se genera el cambio no se puede volver a lo que había antes. Y lo otro es el progreso, que eso implica, ¿verdad? Que eso implica que haya una pues mejora, ¿verdad? Que haya una mejora. Muy bien. Ahora, puede haber también una microevolución, que cuando se refiere a la microevolución se refiere a los cambios en la genética, es decir, la secuencia genética. Acuérdense que lo que expone el ser vivo o lo que se ve del ser vivo, ¿verdad? Esto es una expresión de lo que tiene el ADN de sus células, ¿verdad? Entonces, si hay un cambio en lo que se ve del ser vivo, pues tiene que haber un cambio también de lo que no se ve del ser vivo, ¿verdad? Que sería su genética y que estos cambios pues se ven en las poblaciones, ¿verdad? Y pero también microevolución puede ser el cambio dentro de una especie. Ahora, cuando se habla de macroevolución, entonces ahí se está hablando de que ya se hace un cambio en el cual se forman nuevos géneros. O sea, se cambia totalmente de tal manera que se forma pues un nuevo género o una nueva categoría taxonómica, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, ¿quién es el científico o el sabio que es la piedra angular que propone la evolución? Es Charles Darwin. Pero hay otros más que siguieron estudiando la teoría evolucionista, ¿verdad? También estuvo Theodosius Dobzhansky, ¿verdad? Que también propone, estudia lo que es la evolución, ¿verdad? Muy bien, entonces, el otro punto es que las causas que provocan la evolución biológica son la selección natural. ¿Y qué es esta selección natural? Es la fuerza que hace que los individuos que son aptos o más aptos para sobrevivir o para vivir, ¿verdad? Esos son los que quedan o los que viven, y los que no son aptos pues mueren, ¿verdad? O se eliminan. Luego está la mutación, que es un cambio brusco del material genético de una población, ¿verdad? Y que se cambia y luego es la que se hereda. Luego está la deriva génica, ¿verdad? Que es el cambio de la frecuencia genética al azar, es decir, que al azar se elimina un gen y se cambia por otro, ¿verdad? Y la migración, que son la entrada y la salida de los genes en una población, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver con la genética, e interesante que para el tiempo en el que empieza a proponerse esta teoría, pues realmente no se conocía mucho de genética, y por eso es que pues ahí es ahí donde están como los puntos débiles de la teoría, en donde como no había surgido esa comprensión que lo que hace que un ser vivo da vida o da origen a otro ser vivo muy similar, es porque hay compuestos genéticos que son los que son heredables, ¿verdad? Entonces hubo un punto en el que no se pudo explicar, ¿verdad? Entonces, el, el, el punto medular que puede explicar la evolución es que es una transformación, ¿verdad? Es una transformación, un cambio que puede ser parcial o completo, pero que una vez habiéndose dado, ya no se puede retroceder, ¿verdad? Entonces, por eso es que, aunque sí se fue desarrollando mucho este concepto a lo largo del tiempo, pero esto pues es el que lo resume, ¿verdad? Entonces debería haber una transformación parcial o completa en la composición genética, porque la genética es la que después se expresa y es lo que le da esa capacidad al ser vivo, ¿verdad? De tener estas características, de que sea el más apto para vivir. Después en la otra guía vamos a ver las distintas teorías, ¿verdad? Ahorita vamos a revisar algunos conceptos que debido a que la evolución implica, ¿verdad? El hecho de que va a sobrevivir el más apto. Entonces, cómo los seres vivos han generado características que son los que les permiten sobrevivir, ¿verdad? Entonces, hablamos entonces de la adaptación. Estas son modificaciones, ya sea de la estructura, de la función o del comportamiento de un ser vivo que le permite sobrevivir, ¿verdad? Entonces, las adaptaciones pueden ser estructurales. Una adaptación estructural son aspectos de forma o de anatomía
de los seres vivos que los hacen capaces de sobrevivir. Y este es el ejemplo de esta palomita, ¿verdad? Que esta palomita cambia el color del pelo, ¿verdad? De acuerdo al clima, porque así se confunde con su ambiente. Cuando está en invierno y solo hay nieve, el pajarito se hace en sus plumas de color blanco. Y en verano, cuando ya se ve lo cafecito de la grama o los árboles, ella cambia su coloración de café, ¿verdad? Entonces, este tipo de adaptación sería coloración críptica. O sea, son cambios de color. Y eso pues es lo que le permite sobrevivir. Ahora veamos. Bueno, pero hay una coloración de advertencia, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, tenemos aquí la avispa, su coloración es de advertencia. ¿Por qué? Porque el animalito es venenoso. Entonces, estos colores no es para llamar la atención, sino que es para indicarle a los depredadores que se es venenoso, ¿verdad? Muy bien. Y que hay cierto mimetismo, ¿verdad? En la cual hay ciertos animales que no son venenosos, pero imitan el color de uno venenoso, ¿verdad? Como en el caso de las culebras, esta porque no es, pero está el coral, que es una culebra que es rojo con negro, ¿verdad? Y es venenosa. Y hay una culebra que no es venenosa, pero imita los colores de la coralillo para evitar su depredación, ¿verdad? O tenemos las mariposas. La mariposa monarca es venenosa. Entonces hay otra mariposa que es la viceroy que imita a la monarca. Entonces la viceroy no es venenosa, pero como imita a la monarca en su coloración, así evita ser degradada. Entonces esos son adaptaciones de estructura, en este caso de coloración, ¿verdad? Así también hay plantas que tienen esta adaptación morfológica por las formas de las hojas y las semillas, lo que hace que atraigan a los insectos, ¿verdad? También hay plantas que tienen el mimetismo de una roca. Hay plantas que imitan a las rocas para ser confundidas. Y las diferentes estructuras que tienen las semillas de las plantas, lo que hace que pues las semillas puedan movilizarse o moverse a grandes distancias para poder ahí crecer, ¿verdad? Ahora, las adaptaciones fisiológicas. La fisiología se refiere a funcionamiento de diversas partes del cuerpo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cómo funciona internamente, ¿verdad? Todas sus actividades químicas internas. Estamos hablando de sudoración, de respiración, de funcionamiento metabólico. Entonces todas esas son adaptaciones fisiológicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la pigmentación de la piel humana varía de acuerdo a la zona en la que vive y a los rayos del sol, ¿verdad? Que hay en la zona. Entonces eso pudiera tener algún efecto fisiológico, ¿verdad? Es relacionado con la vitamina D y su absorción y el ácido fólico, ¿verdad? Pero también tenemos aquí el ejemplo de una adaptación fisiológica que es el koala, que él se alimenta exclusivamente de hojas de eucalipto y las hojas del eucalipto tienen toxinas.
Entonces el koala es el único animal que en su estómago tiene un neutralizador de esas toxinas, entonces por eso no muere cuando las come. Y el koala después de estas hojas obtiene lo suficiente agua y alimento y fibra. También el koala tiene una modificación en la última porción de su intestino, ¿verdad? Que es lo que le permite absorber los nutrientes, ¿verdad? De esta planta, ¿verdad? Entonces así hay estas adaptaciones fisiológicas. También hay una adaptación fisiológica en los pescados de la Antártida o del Antártico, ¿verdad? En las cuales los pescados, aunque el agua se congela por dentro, el pescadito tiene la adaptación en su interior que tiene anticongelantes en su líquido corporal. Y luego la presencia de flotación, que el pescadito sabe a qué nivel debe flotar para sobrevivir en un ambiente frío. Y el caso, muy bien, entonces esas son adaptaciones fisiológicas. Ahora, el caso de las adaptaciones del comportamiento es que son diversas actividades motoras instintivas, ¿verdad? Que caracterizan a las especies. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el palito. Para que se confunda con una rama, él tiene que tener un movimiento tan lento, similar al de la rama, ¿verdad? Si el insecto se mueve tan rápido, pues siempre se va a detectar, aunque sea con color y estructura similar a una rama. E igual está el caso de una serpiente Pterodon común, que dice que cuando se le acerca a un animal, ella emite un silbido como para asustar a su oponente, pero no ataca. Pero si aún así el depredador no se ve intimidado, dice que esta serpiente se gira sobre su dorso con la lengua hacia afuera, dando la impresión de estar muerta. O sea que ella se finge estar muerta para sobrevivir, ¿verdad? Lo único que cuando ella ya se vuelve a girar, pues ya se ve que está viva, ¿verdad? Y entonces pudiera ser que el depredador no se haya alejado lo suficiente todavía, ¿verdad? Entonces estas son las adaptaciones que están relacionadas con la teoría evolutiva, ¿verdad? Viéndolas desde ese punto de vista. Ahora, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Sí, perdón, no sé si ya dejó de presentar, pero de repente se dejó de ver. Sí, es que fíjense que cuando yo quiero salirme de la presentación, automáticamente deja de presentar el programa, ¿verdad? Entonces yo queriendo ver si hubiera alguna pregunta o regresar a Teams, entonces él deja de presentar, pero esta guía ya la terminamos. ¿Qué les parece si tenemos un breve receso de unos 10 minutos para que se levanten, coman algo si no han comido, ¿verdad? Y